Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tejedor o tejedora. Hoy vamos a aprender a hacer este estilo de cuellito bufanda, que es súper elástico y muy bonito. Este punto, la verdad es que queda súper chulo. Y bueno, tengo aquí dos muestras porque me he animado a hacerlas y bueno, pues probé primero en negro a ver cómo quedaba, luego pensé para el tutorial pues las voy a hacer en otro color para que se pueda ver bien. La he hecho a diferentes tamaños, esta es un poquito más pequeñita, tanto de largo como de ancho, como ves aquí. Y bueno, la verdad es que voy a utilizar las dos porque me gusta mucho, la verdad, cómo ha quedado. ¿Qué materiales he utilizado? Bueno, pues yo he utilizado esta lana que me encanta, es una lana de bebé de la marca esta Melissa. Y bueno, el fabricante recomienda una aguja del 2 al 3 y muchas labores las he hecho con ese gancho, pero en este caso voy a utilizar un gancho del número 6. Este es del número 6 porque quería que me quedara así más esponjosita, más ligera, y la verdad es que me ha funcionado súper bien. También vamos a necesitar una agujita lanera. Si quieres puedes utilizar unos marcadores, yo te los recomiendo porque la verdad es que a mí me vienen fenomenal. Desde que los descubrí ya no los paro de usar. ¿Y qué más? Y una cinta métrica. Y bueno, y si es para ti, pues írtela probando tantas veces como te sea necesario, como voy haciendo yo, hasta que mido más o menos el ancho que me gustaría que tuviera y luego pues el largo. Bueno, pues vamos a empezar. Ya verás qué fácil, es súper sencilla. Animo a los principiantes también a hacerlo porque siguiendo los pasos es muy rápida y muy sencilla de hacer. Vamos a por ello. Vamos a comenzar dejando un poquito de hebra aquí al inicio. Iniciamos los puntos de cadena como tú los comiences. Yo los comienzo así normalmente y vamos a ir haciendo el patrón para este punto. La cadena van a ser múltiplos de 4 más 1. Entonces vamos a ir haciendo grupitos de 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Yo voy a hacer 7 grupitos de 4 puntos. Tú lo puedes hacer de lo ancho que quieras tu bufandita, o más puntos o menos puntos, pero siempre múltiplos de 4 más 1. Yo ya llevo mi primer grupito. 1, 2, 3, 4. Segundo grupito. 1, 2, 3, 4. Tercer grupito. 1, 2, 3, 4. Cuarto grupito. 1, 2, 3, 4. 5 grupo. 1, 2, 3, 4, 6 y 1, 2, 3, 4. Ya llevo mis 7. Vale. Ahora hemos dicho que eran múltiplos de 4 más 1. Pues hago mi cadena. Vale. Ahora voy a hacer una cadenita más. Y esta cadena me la voy a señalar con un marcador para luego no confundirme. Cojo mi marcador. Aquí le tengo y me voy a señalar ese puntito. Vale, lo tengo. Ahora vamos a hacer 5 puntos de cadena. 5 puntitos más. Esto ya va a ser para dar la primera vuelta. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, ahora desde el gancho voy a contar 11 puntos. Aquí tenía 5, vamos a volver a contar de todas maneras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y en este número 11, desde el gancho, vamos a hacer un punto bajo. A mí me gusta introducir para que queden ahí las dos hebritas, pero si quieres también puedes introducir arriba, como tú lo suelas hacer. Hacemos un punto bajo. ¿Vale? Ya tenemos ahí nuestro primer huequito. Vamos a hacer ahora 5 puntos de cadena. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale. Ahora me voy a saltar aquí 3 puntos.
1, 2 y 3. Y en el cuarto voy a hacer un punto bajo. Ya tengo ahí mi segundo huequito, ¿vale? Ahora toda la vuelta la vamos a hacer así. Vamos a tejer 5 puntos de cadena, así al aire. 1, 2, 3, 4 y 5. Me salto 3 puntos de mi cadena base, 1, 2, 3, y en el cuarto punto hago un punto bajo. Así. Y así vamos a continuar toda la cadenita. Ahora te veo al final de la vuelta. Ya vamos llegando por aquí al final. Me quedan los últimos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Me saltaba 3 puntitos. 1, 2, 3 y ya en el último hago mi último punto bajo. Ya está, ya tenemos nuestra primera vuelta hecha. Y vemos que aquí me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 grupitos. Como te decía, tú lo haces del ancho que a ti te guste para tu bufanda, ¿vale? Vale, vamos a comenzar ahora la siguiente vuelta. Vamos a hacer 5 puntos de cadena. 1, 2, 3, 4 y 5. Doy vuelta a la labor. Y ahora mira, en este primer hueco grande, en el medio más o menos, vamos a hacer un punto bajo. Vale, ya tenemos ahí nuestro borde. Luego lo vamos a ver mucho más rectito, ¿vale? Bueno, ahora toda esta vuelta lo que vamos a ir haciendo son 5 puntos de cadena, introduciremos en los huecos grandes y haremos un punto bajo más o menos en el centro. Se va a quedar alineado de todas maneras. 1, 2, 3, 4, 5 y punto bajo. Vale, continuamos así. 1, 2, 3, 4, 5 y punto bajo. Venga, pues así vamos a terminar toda la vuelta. 5. Bueno, ya vamos llegando por aquí al final. Vamos a hacer nuestros 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Hacemos nuestro puntito bajo aquí. Y ahora la terminación de esta vuelta va a ser siempre así. Mira, vamos a hacer 2 puntos más de cadena y vamos a terminar con un punto alto en este punto que nos hemos señalado. Voy a quitar el marcador. Ahí hacemos nuestro punto alto. Bueno, ya tenemos aquí montada nuestra segunda vuelta. Para hacer la tercera vamos a subir con 6 puntos de cadena esta vez. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y me voy a señalar con el marcador el primer puntito de cadena que acabo de hacer. Damos vuelta a la labor. Y vamos a hacer nuestro primer punto bajo en este primer huequito, no, en el siguiente arco más pronunciado. Ahí. Y ahora ya continuamos haciendo esta vuelta, haciendo los 5 puntos de cadena. 1, 2, 3, 4, 5 y punto bajo en el siguiente arquito. Y así vamos a continuar hasta el final y vemos cómo hacemos la siguiente vuelta. Ya aquí al final de la vuelta me quedan los últimos 5 puntos de cadena, 3, 4 y 5, y ahora tenemos dos opciones. Podemos hacer nuestro punto bajo tal cual aquí
en el huequito como hemos estado haciendo hasta ahora, o a mí lo que me gusta es terminarlo contando 3 puntos de cadena, 1, 2 y 3, y en este tercero hacerlo con un punto bajo, y así me parece que el borde queda como más rectito. Entonces lo vamos a hacer así, un punto bajo ahí, y ya tenemos aquí montada nuestra tercera vuelta. Vale, para dar vuelta ahora hacemos 5 puntos de cadena. En la anterior, cuando hemos vuelto para hacer esta, hemos hecho 6. En este otro lado vamos a hacerlo con 5. 1, 2, 3, 4, 5. Damos vuelta a la labor. Y ahora sí, en el primer huequito que nos encontramos, hacemos nuestro punto bajo. Y toda la vuelta ahora van a ser 5 puntos de cadena, un puntito bajo, 5 puntos de cadena, un puntito bajo. 1, 2, 3, 4, 5 y puntito bajo. Ya llegamos por aquí al final de nuestra cuarta vuelta y aquí hemos hecho los 5 puntos de cadena. Hacemos nuestro punto bajo en el hueco y ahora hacemos 2 adicionales, y en el puntito que me he señalado aquí, que es el primer punto de cadena, aquí voy a hacer mi punto alto. Quito el marcador y hacemos el punto alto. Ahí está. Ya tenemos ahí nuestra vueltita hecha. Ahora, para hacer vuelta en este lado, lo que haremos serán nuestros 6 puntos de cadena. Me señalo con el marcador el primer puntito para luego no confundirme. Doy vuelta. Y aquí en este lado no hacíamos en este primer huequín, hacemos en el siguiente un punto bajo. Y ahora continuamos con nuestros 5 puntos de cadena. 3, 4, 5 y puntito bajo. Y así es como nos va a ir quedando. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta, por eso me pongo el marcador para no confundirme. Donde no tengo el marcador, aquí vamos a terminar con nuestro punto bajo en el tercer puntito de cadena y luego subimos con 5 puntos bajos, o sea, con 5 cadenas, perdón. Y en este otro lado era donde hacíamos aquí al final el puntito bajo, 2 puntos de cadena, y hacíamos aquí nuestro punto alto y subíamos con 6. Y es repetir esas 2 vueltas siempre. En este lado 5 puntos de cadena, en este lado 6 puntos de cadena para subir. Y así no nos vamos confundiendo. En realidad luego cuando cojamos el ritmo del punto, ya no nos va a hacer falta seguramente este marcador. Pero bueno, yo al principio me lo pongo para no confundirme. Ahora vamos a seguir avanzando hasta llegar a lo largo que queramos nuestra bufanda. Yo voy a continuar y te voy a decir cuánto me mide y cuántas vueltas he hecho, y así te puedes orientar. Pero vamos, es tu bufanda y tú la puedes hacer pues lo larga que tú quieras y lo ancha que tú quieras también, ¿vale? Venga, pues vamos a seguir trabajando. Bueno, pues ya he llegado por aquí al final de mi bufanda. En total he hecho 105 vueltas, me mide de largo 96 centímetros aproximadamente. Y del ancho, que no te lo dije, me mide unos 14 centímetros y medio. Bueno, pues vamos a unirla. Vamos a unir este lado con este lado. Y por supuesto, pues tú lo puedes unir como tú quieras. Yo lo que hago es que enfrento una parte con la otra. Le voy a dar vuelta porque quiero que se me vea por este lado. Y ahora lo que voy a hacer es ponerme aquí un marcador para que no se me vaya. Entonces voy a ponerme aquí el marcador
así para que luego no me pierda yo al ir cosiéndola. Así. Ahí está. Y ahora vamos a empezarla a unir. No he terminado este puntito, lo he dejado así tal cual con la lana y ahora voy a cortar suficientemente larga para poderlo unir. Tampoco es mucho trocito, así que tampoco necesitamos una hebra excesivamente larga, pero bueno, lo suficiente para que estemos cómodas y que la podamos unir bien y no nos quedemos cortas. Voy a cortar, por ejemplo, por aquí y voy a coger mi aguja lanera. Una vez enhebrada la aguja, la voy a pasar por aquí y voy a cerrar ahí ese puntito, así. Voy a acercar la cámara para que lo veas un poco mejor. Ahora, esta es la brita del inicio de la labor y lo que voy a hacer es unir estos dos puntitos, simplemente cosiéndolo así. Disculpa que se me había hecho un nudito ahí y lo he tenido que deshacer. Bueno, a mí aquí me gusta volver a hacer otra pasada para que no me quede así como una hendidura, entonces la vuelvo a pasar por aquí. Vale. Y ahora lo que simplemente hago es ir cosiendo así. Lo que sí que hago para que luego apenas se aprecie es que siempre paso por el mismo lado. Entonces mira, si he pasado por este lado y sigo por aquí, luego en el siguiente voy por este mismo lado uniéndolo. Así. Yo lo voy haciendo así, pero bueno, cada uno lo podéis hacer como más os guste, como más os parezca que queda mejor. Y así vamos uniendo. Así. Y así continúo hasta que llegue aquí, al otro ladito, ¿vale? Así vamos a continuar. Vamos llegando por aquí al final. Vamos a hacer por aquí ya el último trocín. Ya puedo quitar por aquí el marcador. Y ves que ahí, bueno, pues vamos a intentarlo cerrar un poquito más para que no me quede desigual, que me quede bien el bordecito. Tal vez este puntito por aquí. Bueno, y ahora ya paso la aguja . Lo voy a colocar así para que lo veas. Voy pasando la aguja por aquí. Ahí para asegurarlo bien. Por lo que es la costura. Ahí está. Ya podemos cortar por aquí. Y esta otra hebrita, que es la del inicio, también la voy a meter así por la costurita, por dentro. Aquí tenemos ya montada nuestro cuello bufandita, súper elástico, la verdad, súper elástica, súper esponjosita y me encanta porque no es demasiado larga, es justo para cuando ya empieza un poquito de mejor tiempo, pues que queremos ir un poquito arropaditas, pero no con algo demasiado gordo. Entonces, bueno, pues espero que te haya gustado el tutorial, que te haya gustado la bufanda, el cuellito bufanda, que lo pongas en práctica y además es que han sido 50 gramos, o sea que es súper económico y súper rápido de hacer y en cualquier color, como comentábamos al principio. Como siempre, pues te invito a suscribirte al canal si vas viendo por aquí las cosas que vamos publicando. Bueno, pues un abrazo y hasta la próxima.